Hola, ¿qué tal amigos de Posta Líderes? Muchísimas gracias por acompañarme en otro capítulo más. Mi nombre es Elizabeth Cano y esto es Posta Líderes. Hoy está con nosotros el doctor Ulises Carlín de la Fuente. Él actualmente también es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estaremos conversando sobre su historia de vida, sobre su trayectoria y también sobre su candidatura. ¿Cómo estás, Ulises? Bienvenido. Muy bien, Elizabeth. Gracias por el espacio y por la entrevista. Ulises, vamos a conocerte un poquito. Platícanos quién eres, cómo te describes. Mira, Ulises Carlín de la Fuente, soy regiomontano. ¿Qué te podré decir? Me metí a estudiar Derecho. Me gustó mucho la materia del derecho, el orden, las leyes. Fui estudiando y en la medida que estuve en la facultad, pues fui también haciendo mis prácticas. Me metí mucho ahora sí, al desarrollo. Cuando estás estudiando en la Facultad de Derecho de la universidad, pues se acostumbra a que empieces a hacer prácticas y se le llama meritorio. Comencé de meritorio, luego fui subiendo y me gustó mucho, me apasionó el tema del derecho por las distintas visiones que existen, las distintas materias. Cuando comencé yo empecé a ver la materia familiar, después algo civil, algo penal. Y me apasionó mucho, y ya hubo en otra etapa de mi vida donde ya me tocó lo fiscal, me tocó la parte financiera y eso hizo que ya integrarme a la administración pública. Y pues bueno, hemos estado de aquí y de allá. ¿Qué te puedo decir? Soy académico también. Creo que es una parte muy importante de decir, oye, sabes que lo que estás recibiendo también te gusta transmitirlo a los alumnos, porque eso te ayuda a actualizarte, a ponerte al corriente, porque un juez muy duro son los alumnos con preguntas distintas, pero también te quitan a veces esa ceguera de taller y te ayudan a estar al día. Y es una relación creo que muy fructífera, porque tú les das de la experiencia, del conocimiento, pero ellos te dan una nueva visión también. Y eso creo. En licenciatura imparto Derecho Fiscal, también estoy en maestría, imparto impuestos, imparto contribuciones estatales y Derecho Fiscal Constitucional. ¿Y cómo eres como profesor? Creo que soy bueno, o sea, en el sentido de que me gusta tener mucho contacto con la gente, que lo importante sea el aprendizaje y no la memorización. Me gusta poner preguntas que hagan pensar a la gente. Yo tuve muy buenos maestros, que algunos todavía les sigo hablando, los respeto, les tengo mucho aprecio, y lo que nos llevamos nosotros de nuestra experiencia también lo queremos dejar en nuestros alumnos. Y aprendes muchísimo. Veo que también las generaciones cada vez están más preparadas, empiezan desde más temprana edad a hacer prácticas, a continuar también sus estudios. A lo mejor no le pensó un poco en continuar con la maestría, en continuar con el doctorado, no, y ellos se van muy rápido. O sea, con los que tienen la vocación realmente se ve luego. Sí, por supuesto, pero ¿qué fue lo que te motivó para estudiar la carrera de Derecho? Porque ya como estudiante dices que te apasionó, que te encantó y fuiste probando pues diversas raíces del derecho, ¿no? Pero ¿qué fue lo que te motivó a estudiar? Que quiero decir que en mi familia nadie es abogado, nadie estudió Derecho. A mí me apasionaba el tema de las leyes, el tema de lo que uno podía ver dentro de programas de televisión o con algún conocido, pero cuando ya viene el tema de la orientación vocacional, me dicen, oye, ¿sabes qué? Dentro de tus áreas tienes muy marcada el área del derecho. Yo ya me imaginaba, ya me veía también estudiando en la Facultad de Derecho, hice mis trámites, y como te decía ahorita, porque yo creo que las leyes es una manera en que nos ayudan a vivir tranquilamente como sociedad. A veces cosas tan sencillas como dices, oye, bueno, un semáforo, pues sí, es una ley que te dice, o una reglamentación, avanza, para, ten cuidado. Todo eso, cuando te pones a ver, dices, sí, nuestra sociedad funciona porque hay un marco normativo. Obvio, hay muchas áreas en las que se puede mejorar, pero al momento de analizar eso decía, oye, todo lo que está desde un horario de trabajo, desde en ocasiones precios de productos y demás, todo tenía que ver con el derecho. Y por eso dije, ¿sabes qué? Voy a meterme a la Facultad de Derecho, y creo que fue una muy buena opción. Actualmente eres consejero jurídico
del Ejecutivo Estatal en Nuevo León. ¿Cuál fue tu primer trabajo y cómo fue esa trayectoria hasta llegar actualmente en donde te encuentras? Bueno, primero toqué puertas, o sea, cuando estaba en tercer semestre de la universidad, hubo algunos maestros que decían, prepárense porque cada vez son más y cada vez están saliendo, y lo que hace la diferencia es que conozcas la parte técnica pero también la teórica, ir de las manos las dos cosas. Toqué puertas, me fui a un juzgado, me comencé a hacer prácticas, todo era nuevo. Yo creo que tengo el primer escrito que hice, todavía lo tengo, me lo firmaron, o sea, mis entonces jefes, o sea, porque pues para mí había sido un logro haber hecho un escrito de copias certificadas. Fui creciendo, fui avanzando, después ya me dan ahora sí el trabajo formal, vieron que pues tenía disciplina, tenía ganas de aprender, tenía ganas de trabajar, y fue cuando me dieron la oportunidad. Y de ahí pues ese fue también ahí en un juzgado familiar, que te ayuda mucho porque conoces ciertas problemáticas que a veces no las vemos. La persona que batalla porque su esposo no le paga la pensión alimenticia, la persona que batalla en su divorcio, o el padre de familia que no lo dejan ver los hijos. O sea, te empiezas a ver una serie de problemáticas, que la importancia de tener esa sensibilidad, de aplicar el derecho, pero tener esa sensibilidad, porque pues hay vidas en juego, ¿verdad? O sea, hay proyectos de vida, o sea, y eso apoya o no el desarrollo. Imagínate una persona que no le llegue la pensión en tiempo, o un hijo que no lo dejen ver a su padre, o una herencia que se la gaste otra persona y no el heredero. O sea, te da mucha sensibilidad, porque eran temas que pues yo no estaba acostumbrado, yo no los veías tal vez en la parte teórica, pero no práctica. Y cuando ves que pues ahora sí es un mundo muy diferente, dices, bueno, ¿qué puedo hacer para mejorar? Además de echarle todas mis ganas, o sea, ¿qué voy a aportar? Sí, por supuesto. Y Ulises, también no hay que dejar de lado que antes de esta reforma se llegaba a ser pues ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo una carrera judicial. Y también porque el Ejecutivo Federal era quien ponía esta terna, se enviaba al Senado de la República, hacía comparecencias, bueno, todo este proceso. Ahora con esta reforma al Poder Judicial, pues varios son candidatos, y el 1 de junio, pues es un día histórico para los mexicanos. ¿Qué opinas sobre eso? Mira, que cambia un esquema y que hay una doble responsabilidad. Así como existe gente, como en el caso mío, que tomamos esa decisión de participar, pues la otra parte, primero porque siento que ya tengo el conocimiento, porque muchas de mis actividades actualmente dentro de la consejería jurídica, pues es ver las controversias constitucionales, amparos en revisión, ver ciertos temas que son el día a día dentro de la Corte, y eso te ayuda pues a conocer la Corte por dentro y la Corte por fuera. El conocimiento, creo que cuando tú ya pasas el conocimiento de la primaria, la secundaria, pues aspiras a más, ¿verdad? Yo dije, bueno, yo ya hice ya mis distintas fases. Yo creo que aspirar a la magistratura, en este caso ser ministro de la Corte, la categoría más alta, dices, bueno, creo que ya estoy en esa etapa. Por conocimiento, por experiencia, por sensibilidad, dije, bueno, pues si se abrió esta oportunidad, ¿por qué no echarla a andar? Conozco mucha gente que es muy dedicada, con mucha capacidad, pero que no tomaron el reto. Yo sí acepté este reto porque hay que recordar que pasabas por un comité, sí. Ese comité te evaluaba, y ya después pasando, la última etapa era un sorteo. Si ya pasé esas etapas, que son las difíciles, porque la etapa del azar es compleja, y ahí que me tocó ser electo por el poder legislativo y el poder judicial, dices, bueno, pues ahora lo que importa pues es darme a conocer, decirle a la gente que, como tú decías ahorita, quién es Ulises Carlín, qué ha hecho, cómo piensa, qué puede aportar dentro de la Corte, o que en qué ha batallado, porque también es importante saber pues tu camino de vida que has tenido para saber hacia dónde vas. Y en época en que estamos a veces muy polarizados,
fifís o chairos, o sea, de izquierda conservadores y demás. O sea, bueno, en todo eso dices, ¿qué puede aportar Ulises? ¿Quién es Ulises? Porque al momento de votar, pues la gente toma en consideración no únicamente lo técnico. La gente puede decir, sí, ya vi que pasaste, que tienes tu licenciatura, tu maestría, tu doctorado, que hiciste estudios en el extranjero. La parte técnica me queda claro que ya la acreditaste, pero no es lo único que se toma en cuenta. Es, oye, ¿me vas a escuchar? ¿Me vas a explicar fácil? ¿Lo vas a hacer las cosas con tiempo? Y yo siempre pongo el ejemplo que qué pasa cuando nos vamos con un dentista, con un doctor, con un mecánico. Queremos que sepa en primera instancia, pero no es lo único, porque imagínate que se tarden 3 horas para atendernos. Pues dices, es lo mismo que pasa con la justicia, que nos hablen mal, que no nos sepan explicar, y todos estos elementos que utilizamos diariamente para elegir a ciertos profesionistas, pues se abre esta oportunidad y dices, bueno, quiero que me conozcan, que vean que he hecho, porque una de las preguntas que más me hacen es, ¿cómo sabemos que vas a hacer las cosas bien? Yo digo, mira, ver el futuro siempre es incierto, pero una guía es qué has hecho en el presente y qué has hecho en el pasado. Saber si existe esa congruencia y derivado de eso, pues ahora sí checar, ¿verdad? O sea, y ya en un mundo en donde te pueden googlear y pueden buscar mucho de tu historia, o sea, lo bueno, lo malo, lo feo, de quién se emborrachó, quién contrató familiares, quién, infinidad de cosas que se pueden descubrir dentro del internet. Pues si tienes algún parentesco y demás, o sea, bueno, dices, bueno, creo que esas pruebas las puedo pasar y puedo aportar, porque la reforma se hizo con una premisa, que cualquiera pueda llegar, que cualquiera que tenga la aspiración pueda llegar, pero no es únicamente la aspiración, es pues que lleguen los mejores, que los que pasen ahora sí los distintos procesos y los que tengan algo que aportar. Y por eso te comentaba que dije, bueno, yo creo que ya hice toda esa labor, creo que ya pasé mis pruebas, ahora estamos en una etapa de campaña que nunca había sido político, nunca me había tocado, pero te enseña a desarrollar nuevas habilidades. El tema de, pues a lo mejor el hablar con alguien, pues no se me hace tan complejo porque pues me toca dar clases y pues los alumnos en ocasiones, pues sí, son inquisitivos y te hacen preguntas complicadas y demás. Pero el tema de tocar todas las puertas, porque pues uno no estaba acostumbrado a tocar puertas y en un proceso de campaña pues dices, oye, tengo que llegar a la gente, se te quita la pena, tocas todas las puertas y dices, yo tengo amigos de todos los colores, de todos los sabores, voy a decirles, aquí está Ulises, te pido que votes por mí. Eso creo que también es algo, y faltan otras habilidades, ¿verdad? O sea, porque pues el tema de redes sociales, yo era una persona que no tenía redes sociales, dices, bueno, empiezas ahora a decir cómo funcionan las redes, qué necesito subir, qué necesita exacto, y qué necesita conocer la gente de mí para ver si existe esa empatía o no existe esa empatía, porque la parte técnica, pues mi experiencia profesional y los exámenes o el proceso que pasé para ser aparecer en la boleta, creo que eso ya lo demostré. Ahora es cómo la gente me va a juzgar, qué va a ver la gente en Ulises para decir, ¿sabes qué? Sí, comulgo con sus ideas. Algo que yo siempre he dicho es, miren, uno puede tomar en consideración muchas cosas. Creo que en el tema de justicia hay que tener mucho cuidado, porque cuando lo politizas, pues o sea, algo falla, ¿verdad? Y por eso te decía, o sea, cuando vas con un doctor, un dentista o un mecánico, dices, oye, ¿es chairo o es fifí? No me importa, quiero que haga bien su trabajo y lo haga de calidad y me atienda bien. Y eso es lo que yo quiero ofrecer, o sea, no tengo lazos políticos, nunca he militado en un partido, sí he participado en varias administraciones públicas de distintos gobiernos que me ha dado experiencia, y digo, bueno, ya teniendo todo esto, pues ahora es que la gente evalúe la parte técnica, que yo soy de la idea que lo principal es el tema técnico, que voy a hacer las cosas bien. En este tipo de funciones,
quieres que la persona decida y decida bien, no siempre que te dé la razón, pero que la decisión que se tome sea una decisión estudiada, una decisión a conciencia, no una decisión de microondas que, oye, la metiste y a ver qué salió. No, algo estudiado, que tal vez no coincidas, pero digas, ok, tuvo un buen razonamiento. Y justo eso, ¿crees que México, la ciudadanía, estemos preparados para esta elección, para elegir mediante voto popular a nuestros juzgadores? Creo que hay muchas áreas de oportunidad y en la medida que la gente se informe, que abran este tipo de espacios, creo que la gente va a tener esa oportunidad. Es algo nuevo y seguramente del resultado podrá haber, en esa gran ecuación de la vida pones el factor humano y siempre puede haber alguna falla. Pero pues hay que ver también para adelante, ¿verdad? O sea, ¿qué falló? ¿Qué se debe de cambiar? ¿Qué se debe de ajustar para que las siguientes elecciones no pasen por el mismo proceso? Yo siempre he dicho que lo que a mí no me gusta de este proceso es el que hayan limitado mucho las actividades que uno pueda realizar. Oye, pues que no puedes tener ninguna espectacular, no puedes tener pautas en las páginas de internet, sí. No puedes tener algún producto, una gorrita o algo que la gente te empiece a conocer, que te identifique. Los spots, hay que recordar que los spots, por ser tantos candidatos, el INE está haciendo spots genéricos. Creo que eso es lo que hay un área de oportunidad muy grande, porque ahora sí la gran pregunta es, ¿qué quieres de los candidatos de Poder Judicial? ¿Que se conozcan o que no se conozcan? Y la pregunta que yo haría, ¿creen que es suficiente la página del INE para conocerlos? Yo creo que no, porque no todo nuestro México tiene internet. Claro. Y no es un lenguaje sencillo. Por eso son los spots, porque en palabras sencillas puedes decir, soy él, propongo esto y conóceme. Pero cuando no le das una voz y un rostro, creo que ese es un gran reto para la gente. Dices, ¿me identifico? No me identifico. Obvio, estas plataformas nos ayudan a tener esa voz y ese rostro, pero no todo es así. Y la gente está ansiosa también de decir, bueno, ¿quiénes son? ¿Qué va a hacer? ¿Qué hace un juez? ¿Qué hace un ministro? O sea, para poder ver si me interesa o no me interesa. Y algo que yo comento mucho es, dije, pues ¿cómo es? Como una estación de bomberos o como un seguro médico. Ahí lo tienes, pero cuando lo llegas a necesitar, quieres que funcione bien, que funcione en tiempo, que la maquinaria toda esté bien aceitada para que no haya retrasos, porque son cosas muy graves. Y creo que la gente se le debe explicar de manera sencilla eso, decir, oye, sí, tal vez... Exacto, porque mucha gente no tiene ese contacto con jueces, no tiene... acceso a algún pleito, pero tarde que temprano pues vas a necesitar un tercero, laboral, familiar, civil por un contrato, mercantil, penal. Hay muchas áreas en las que vas a tener que acudir a un órgano jurisdiccional para decirle, oye, analiza esto para saber si tengo o no tengo la razón. Está pasando esta situación. La mayoría no tiene esa serie de problemas, pero los que la tienen comprenden que es muy importante este poder, sí, porque da una tranquilidad social el saber que se resuelve algo en tiempo. Y pongo el caso de la señora Carlota, que le disparó a las personas, y te pones a analizar y dices, ¿por qué lo hizo? Porque no creía en su sistema de justicia, porque sabía que iba a ser muy tardado, muy lento. Te pones a hacer el análisis y dices, sí, realmente el tener un poder judicial fuerte, pues da tranquilidad a la gente, que cuando se llega a necesitar, dices, ya sé a quién acudir. Y por eso pongo no conozco mucho el caso de ese, porque pues ha sido más de mi conocimiento a través de algunas redes o a través de lo mediático que fue. Pero dices, bueno, ¿qué pasó por la mente de la persona para decir, ¿sabes qué? Es que me voy a aventar un juicio y se va a tardar mucho, las autoridades no me van a escuchar? Y sirve también a la autoridad para que reflexiones cuál es la necesidad de la gente. O sea, porque tener un funcionario que te resuelva sin escuchar a la gente en un cuarto cerrado, pues no, los expedientes no es únicamente papel, son historias de vida que los debes de ver con esa visión. Sí. ¿Qué pasa también con esta reforma? ¿Se asegura la división de poderes? ¿Qué pasa con el nepotismo?
se asegura sí solo si la gente sale a votar. O sea, si la gente no sale a votar, estás dejando en manos de quien pueda mover masas el quién va a ser la candidata electa o el candidato electo. Si hay una participación de la gente, pues ahora sí el resultado es el que la gente determinó. Obvio, no por el solo hecho de ser electo implica que el proceso o que la función jurisdiccional va a ser ahora pristina, que no va a tener ninguna mancha. No, implica ahora la primera parte, y la segunda es que nos involucremos, que veamos qué están haciendo nuestras autoridades y exigirles, porque me ha tocado en ocasiones cuando analizo medios que de repente dicen, y un juez dejó libre a... Bueno, pero ¿quién es ese juez? ¿Por qué no ponen el nombre? ¿Por qué no sabemos dónde podemos seguir su historia de vida para saber si es algo recurrente o fue una cuestión especial? ¿Qué es lo que está pasando? La siguiente etapa para que el proceso funcione, pues decía, la primera es la participación, pero la segunda es el seguimiento. Y aquí el seguimiento, pues no me refiero a las personas comunes, sino pues a las especializados, colegios de abogados, cámaras industriales, medios de comunicación, activistas que representan ahora sí un megáfono para decir, oye, aquí hay algo mal que no está funcionando y se necesita cambiar, te necesita ajustar, porque si dejamos a cualquier poder solo, pues el resultado no va a ser el que quiera la gente. Sí, por supuesto. Finalmente, Ulises, ¿qué tiene Ulises que no tenga otro candidato para ministro? ¿Por qué deberías de ganar esta elección? Mira, primero porque sé escuchar a la gente. Creo que el escuchar a la gente es algo muy importante. Segundo, porque yo he pasado también las penumbras como ciudadano. O sea, cuando no te atienden, cuando creen que tu caso no es importante. Cuando se queda archivado. Cuando se queda archivado. Creo que eso te da sensibilidad. Cuando tienes esa toga siempre de poder, pues creo que haces mucho daño porque no creas esa empatía. No tengo, como les decía ahorita, pues ningún familiar. Uno de los temas que era que querían eliminar esas redes de nepotismo. Y dije, bueno, pues sabes que yo no tengo familiares dentro del Poder Judicial. O sea, conmigo no hay todos esos problemas que se buscan acabar. Dije, bueno, no los tienen conmigo. Mi trayectoria ha hablado por mí. Siento que puedo aportar a Poder Judicial. Me ha tocado conocer temas, me ha tocado ver criterios dentro del mismo tribunal o dentro de la misma Suprema Corte que son distintos. Dices, bueno, y otra cosa también, que creo que la justicia debe llegar a todos. Y lo digo porque cuando... Es un derecho, ¿no? Soy del norte. Venir, la Suprema Corte está aquí en Ciudad de México, batallas, o sea, y en ocasiones yo he dicho, oye, bueno, pero ¿lo puedo hacer esta actividad por Zoom? No puedes, tienes que venir. Oye, pero ¿puedo? No. Y el trasladarse es costos, es tiempo, o sea, imagínate la persona de a pie, la persona que batalla, ¿cómo le hace? Y creo yo que pues la justicia debe llegar a todos de dos maneras, o sea, vía electrónica porque facilita, pero en ocasiones la autoridad se va a tener que movilizar a distintas áreas para saber cuál es la necesidad. Por eso te decía, resolver en una oficina climatizada, todo muy bien. No digo que no se haya ganado eso la gente, pero te quita sensibilidad. O sea, cuando sabes lo que se batalla, y a todos nos ha pasado, ¿cuántas veces no hemos hecho una fila para algún trámite y decimos, oye, ¿sabes qué? Me tardé muchísimo y no me resolvieron, me dijeron que viniera otro día. O dejé de trabajar este día por venir todo un día a dejar mis documentos que me están pidiendo. O me dijeron, te faltó un papel. O sea, creo que esa sensibilidad ya la tengo, porque si bien es cierto, ahorita soy consejero jurídico, pues también he estado de a pie, ¿verdad? También me ha tocado hacer trámites, o sea, donde, como por eso te decía, donde no me reciben, donde no ven mi caso importante, donde, o sea, ni las llamadas telefónicas te toman, que se dificulta la comunicación, y por eso ponía mi ejemplo de, sí, soy del norte y cuesta, ¿verdad? O sea, cuando tienes todo centralizado, que esa sería también una muy buena oportunidad, y no nada más digo para el norte, para el sur y para aquellas personas que la comunicación se dificulta, pues no todos tienen ni los medios ni la tecnología, porque a veces es bien fácil decir, no hombre, todo lo hacemos vía electrónico. Sí, pero no todo nuestro México es tan diverso que no todos tienen acceso a internet, ¿verdad? O sea, ¿cómo facilitar que esa justicia llegue a todos?
Y dentro de esto creo que es un tema muy importante, por eso decía al inicio es escuchar, porque lo que necesita la gente es sentirse escuchada, explicar su problema, porque cuando te lo hace abogado, te lo hace otra persona y dices, ¿qué dices escrito? No lo sé. Para mí, te pueden resumir, la gente te dice, para mí el problema radica en esto, ¿me puedes ayudar o no me puedes ayudar? Sí. Y creo que esa debe de ser pues una habilidad que se debe de tener. Obvio, en un órgano colegiado pues también debe de conciliar, debe decir, oye, ¿cómo concilio mi punto de vista con los demás compañeras y compañeros? ¿Cómo? Pues es una parte también de negociación que sería de las cosas que creo que yo sí tengo, o sea, y que puedo aportar a la Suprema Corte. De ganar las elecciones, ¿qué legado te gustaría dejar en nuestro país, en nuestro México, de llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Uno, como te decía ahorita, escuchar. Yo, dentro de mis propuestas que hice para ser ministro de la Suprema Corte, decía, hay que utilizar la tecnología para que aquellos que tienen interés o los que no lo tienen, dejen su mensaje y que la autoridad tenga la obligación de leerlos. Así como de repente vemos una publicación de Facebook que hay muchísimos comentarios, algunos muy valiosos y otros pues de repente más de broma y demás. Bueno, que la autoridad tenga la obligación de leerlos para que se sensibilice. Obvio que también haya audiencias públicas respecto a temas importantes, porque a la gente le interesa lo mediático, lo que tiene una trascendencia, y muchos le apuestan al olvido. ¿Sabes qué? Nombre, patealo, ahorita ese tema no se ve. Y la gente dice, bueno, yo quiero saber qué pasó en este tema, en este caso, por esta situación. Ese sería, creo, el legado. Y otra cosa que yo he querido aportar, y también la puse dentro de mis proyectos, el dar a conocer previamente cómo vas a resolver. No es algo nuevo, algunos tribunales lo hacen, donde dan a conocer cuál es la sentencia y la discuten públicamente, pero esto sirve para que los medios, los colegios, los profesionistas digan, oye, aquí hay un tema muy importante. ¿Cómo van a resolver los demás si ya sabemos este criterio? O diciendo, oye, ¿por qué hizo este criterio si anteriormente había hecho A, B, C, D? Y el tema de darle luz, evidenciar, creo que serían dos temas que yo aportaría. El escuchar, pero también el dar cada vez más visibilidad a lo que hacen dentro de la Suprema Corte. Perfecto. Ulises Carlín de la Fuente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Posta, por dejarnos conocer tu historia de vida, esa trayectoria también impactante, impresionante que tienes, y veremos qué sucede el 1 de junio de 2025 en un hecho histórico para todos. Pues muchas gracias por la invitación. Yo nada más me resta decir que, bueno, soy el número 37 de la boleta morada, ahí para que no se les olvide votar por mí, Ulises Carlín, y agradecido con estos espacios. Muchísimas gracias, Ulises, y pues Posta es tu casa, de verdad. Gracias. Muchísimas gracias. Mi nombre es Elizabeth Cano. Los invito a que me acompañen en el próximo capítulo.